Amén, hermanos. ¿Listo? ¿Estamos todos? ¿Abraham está? Acá o ahí. Amén, mi hermano, sí, amén. Amén. ¿Abraham está? Sí, sí, mi hermano. Sí. ¿A dónde está Abraham que no lo veo? Ya es que estoy conectando listo, la mi hermano, cámara. listo. Listo. Hermano Cristian, ¿puedo seguir? Amén. No, bueno, ahorita bien, pero ya mira. Amanda, Nilce, hermano Uriel, Juan Carlos, Joel, Abraham, hermano Arcadio. Falta el hermano Memo. Falta el hermano Memo. Falta el hermano Memo, que nos interesa porque él fue el que hizo la pregunta y tiene esa confusión ahí. Bueno, llamémosle confusión, pero es algo pues normal por lo que el hermano ha leído. Seguramente ha leído algunos autores que hablan acerca de eso. Esperemos un momentico a ver si entra el hermano. Si no, entonces termino de explicarle lo que me faltaban 2 minuticos, hermano, porque yo sé que los hermanos quieren participar. Discúlpeme que hay veces de pronto me paso un poquitico del tiempo. ¿Sí, hermanos? Igual estamos en cuarentena, ¿no? Tiempo lo que Tenemos hay. suficiente tiempo, hermano. Hasta abril, si le sirve. Sí. Posiblemente tendremos más. ¿Será? Sí. Uy, no, oremos. Creemos que extrañamos a los hermanos, extrañamos estar juntos con los hermanos en la sincera comunión. No solamente con cámaras, sino abrazarnos. Amén. Entonces es bonito estar con los hermanos. Ya el hermano Memo se conectó. No. 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 ¿O él sí está? Dijo él se Sí está. está. Ya se habilitar el audio, que tiene una molestia, pero ya. Listo. ¿Qué va a hacer? Juan Carlos o él ya listo. Entonces, hermano, arrancamos, esperamos al hermano. Ustedes son los que dicen, Yo pues, creo- yo les doy el espacio, sí, no hay problema. Creo que esperémoslo. Esperarlo. Después, hermano Yair, después de usted seguiría el hermano Arcadio, el hermano Abraham y el hermano Uriel, que lo veo que quiere hacer una aportación. Listo, hermano. Sí, me estoy tomando un poquitico más de tiempo, es por causa de que como yo hice la ponencia del texto de Gálatas 3:14, que ese no era, digámoslo así, el sentido de lo que se estaba hablando de la bendición y la salvación de los gentiles. Utilizamos entonces Génesis, pasamos a Gálatas para ver cómo Pablo lo veía, ¿listo? Entonces, y tocamos en medio de eso un texto, que fue el texto de Gálatas 3, que el hermano entonces hizo una aclaración. Entonces, en esa aclaración, hermano, pues podemos ver que, hermano, yo siempre lo acabé de decir y se los digo siempre, hermanos. Nosotros debemos tener cuidado qué autores leemos de la Biblia, comentarios bíblicos. Tenemos que mirar que sean hermanos serios, que sean hermanos de buen entendimiento, que sean hermanos estudiados, que tengan un buen testimonio. Tenemos que mirar qué estamos leyendo porque efectivamente, de acuerdo a eso que leamos, nos vamos a hacer una idea, hermano, ¿sí? Entonces aquí veo que el hermano, hermano, yo hace unos 14 años, yo creía lo mismo. Cuando yo me estaba volviendo judaizante, hermano, yo estaba creyendo lo mismo que que cuando Pablo se refería a ley en Romanos y en Gálatas, eran las obras, la ley oral. Entonces, cuando empecé a estudiar seriamente el asunto, empecé a estudiarlo desde el griego, comentarios buenos, serios, hermano, empecé a darme cuenta que era una interpretación sesgada de la Biblia, hermano. Entonces, yo espero que el hermano
pueda pues considerar el asunto a la luz de la misma palabra, no añadir al texto, porque lo más importante es dejar al texto decir lo que tiene que decir, hermano. Gálatas, tú lees Gálatas 3, Gálatas todo el capítulo, y en ningún momento tú vas a entender, se da a entender que Pablo está hablando de la ley oral. Cristo no nos redimió de la maldición de la ley oral, hermano. ¿Cómo le ocurre que Cristo va a morir por la ley oral? Es inaudito, hermano. Entonces, hermano, ya. Entonces, hermanos, seguimos, esperamos, hermanitos No, amados. yo creo que yo le iba a preguntar al hermano Abraham que había venido con el hermano Memo porque no lo veo conectado. No sé si de pronto tenga algún problema. Entonces, ¿Qué dice Preguntarle a hermano? Abraham. termina el aporte el hermano Jair y seguiría el hermano Arcadio, seguiría el hermano Listo, hermano. Uriel. Listo, mi hermano querido. Entonces, termino. En Mateo, en los evangelios, cuando Jesucristo se enfrenta a los fariseos, naturalmente se entiende que se hablaba de la ley oral, porque ellos añadieron al mandamiento de la ley. Eso es claro porque Jesucristo dice, oíste que fue dicho oralmente, mas yo digo, les va a dar la interpretación exacta de la ley. Ya, de lo ya que llegó significaba ese texto. el hermano Guillermo. Bueno, amén, hermano. Amén, hermano. Amén, hermano. Bueno, vamos a continuar. Gracias, amado hermano, por conectarse otra vez. Qué bendición. Entonces, hermanos, cuando en Mateo Jesucristo se refería, cuando se enfrentaba a los fariseos, les decía, oíste que fue dicho, era la ley oral. Pero en Gálatas y en Romanos y en Hebreos, que son los libros que más habla de la ley, como lo explicaba ahorita Juanquita, en ningún momento, en ninguno de los tres libros, Pablo dice que es ley oral. Si yo digo que Cristo sufrió nos redimió de la maldición de la ley, entonces quiere decir ese texto que Cristo nos redimiría de la maldición de la ley oral. No. Cristo murió por algo real. Entonces, el texto dice así, hermanos, ¿listo? Entonces, en Gálatas, en Romanos y en Hebreos no vemos que se refiera a ley oral. Eso sucedió en el Evangelio, en Mateo, cuando Cristo se enfrentó a los fariseos. Pero cuando estudiamos Gálatas y Romanos, verso por verso, capítulo por capítulo, sistemáticamente nos vamos a dar cuenta que habla de la ley, no está hablando de ley oral. Si yo digo que Cristo nos redimió de la maldición de la ley oral, hecho por nosotros maldición, yo le estoy añadiendo a la palabra ley oral. Y yo no puedo añadir al texto. Nadie puede añadir al texto. El texto dice ley y cuando lo vemos desde todo el contexto del capítulo, del libro, está hablando de la ley. Entonces, vamos a entender a qué se refiere esto para terminar. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Si ustedes ven ese versículo, amados hermanos, hay dos maldiciones. Una, ¿cuál es la primera? Naturalmente, que hay algo también en hermenéutica que se llama los textos paralelos o pasajes paralelos. Ellos nos van a ayudar a poder entender, son una llave para abrir los versículos y el entendimiento. Dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley 1, hecho por nosotros maldición. Entonces, ¿cómo se hizo Cristo maldición por nosotros? Al redimirnos de la maldición de la ley. Entonces, la ley tenía una maldición y Cristo se hizo maldición. ¿Cómo? Maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, ¿Pablo a qué se está refiriendo? Pablo está trayendo Deuteronomio 22 cuando dice, 22 y 23, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, lo hicieres en el madero, y no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterraréis el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Eso es lo que se estaba refiriendo Pablo. Cristo entonces se hizo maldición al ser colgado en un madero. 1. 2. ¿Cuál es la maldición de la ley, hermano? Es muy claro lo que dice el texto. La maldición de la ley es la maldición pronunciada sobre el transgresor de la ley. Pablo, ¿qué está teniendo en cuenta? Deuteronomio 27, 26. Lo quiero leer de la Biblia textual. Deuteronomio 27, 26. Maldito el que no perseverare en las palabras de esta ley para cumplirlas. ¿Se entiendes?
Esa era la maldición de la ley. Nadie pudo perseverar en las palabras de la ley para cumplirla. Y había una maldición. De esa maldición nos redimió el Señor, amados hermanos. Entonces Pablo, como buen rabino, lo que estaba haciendo era que estaba explicándonos la ley. Pablo, hermano, cuando nosotros dimos una enseñanza que se llama el ministerio de la palabra en la casa de Dios, nos dimos cuenta que el ministerio en el Nuevo Testamento era una explicación de la ley. Amén. Y lo que dice Juan Carlos, la ley es santa, justa y es buena. Cristo no abolió la ley, Cristo la cumplió y le dio forma perfecta. Y la ley tiene su vigencia en un sentido que nos muestra nuestra naturaleza pecaminosa delante de Dios. La ley no se puede desechar, la ley es buena. Pero ¿qué pasa, hermano? Entramos a la dispensación del nuevo pacto, del cual Pablo habla a Primera de Corintios, a gentiles en la iglesia a los corintios. Dice que a los corintios le está diciendo que son griegos que entraron en un nuevo pacto, que ese pacto es una ampliación de lo que Dios le hizo a Abraham. Naturalmente que en Jeremías habla del nuevo pacto con la casa de Israel y de Judá. Pero después la escritura por Pablo mismo nos amplía el alcance del nuevo pacto y no incluye solamente a la casa de Judá e Israel, incluye a todo aquel de todas las naciones de la tierra que crean en él para que se cumpliese la bendición de Abraham, hermano. Con esto termino ya, hermano, para que los hermanos puedan participar, hermano. Gracias, hermano, por la participación. Un gusto, hermano. Seguiría el hermano Arcadio con la aclaración que tenía, y seguiría el hermano Abraham y seguiría el hermano Uriel. Bien, hermano. Yo quiero hacer una aclaración puntual. Recuerden que cuando yo comencé, hablé precisamente ese versículo donde el Señor le dice que en tu simiente, le dice a Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Lo que yo quise enfatizar en lo poco que, en el tiempo ese que estuve participando, es en la mecánica, en el desarrollo histórico de este pueblo, a fin de que llegara la bendición cuando naciera el verdadero Redentor, en quien serían benditas las naciones, llegara ese momento histórico, mecánico, a que se le llevara el mensaje de esa bendición, de esa redención a todas las etnias, a todas las naciones, como él le había prometido a Abraham. Yo lo dije, no quise entrar en esos detalles porque no era el asunto. Es para que se entienda por qué el Señor permitió que este pueblo, hermano, desde Babilonia, antes desde Egipto y Asiria, fue un pueblo sometido por potencias extranjeras de Egipto, Asiria, Babilonia, Grecia, Medo-Persia. Todo eso tiene un porqué, porque se cumplieran las promesas históricas que Dios permitió para que se cumplan. Gracias, hermano. Exacto. Si uno entra ahora en el Nuevo Testamento, ese aporte es muy bueno, que ya son detalles cómo se cumplió y demás, que no se pueden, por mi parte, pues decir en toda una sola enseñanza. Gracias, mis hermanos. Gracias, Callito, por la aclaración, mi hermano. Amén, hermano. Seguiría el hermano Uriel. ¿Aló, me escuchan? Amén, Amén, hermano. hermano. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén, hermano. Bendiciones. Primeramente le doy gracias a Dios por mi vida que participo en estos avances de la ciencia. Y la verdad que aquí estoy súper nervioso sosteniendo este celular. Ay,
hermano. Gracias a Dios también por ustedes, la gran familia de Jesucristo, en Colombia, en Ecuador, el hermano expositor, al hermano Memo, al hermano de Villavicencio, y a Amén. cada uno de los hermanos que están presentes en esta reunión de Jesucristo. Solo que por granito de arena para edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Conocemos, amado, que el hombre no ha podido entender el plan de Dios en todos los tiempos, ni siquiera en los tiempos cuando Dios creó a Adán y a Eva. Él no lo pudo entender tampoco. Lo que Dios ha venido ministrando este plan, revelándoselo a sus hijos de una manera progresiva. Tanto así, amado hermano, que hoy tenemos la ayuda del Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. Y sin embargo, no es un solo hombre que tiene la verdad dentro del cuerpo de Cristo, porque la tiene Jesucristo. Amén, eso es verdad. Si Dios ha formado este cuerpo con el propósito de que a cada uno de nosotros Dios nos agrega un granito de arena de revelación de su palabra para poder impartirla conforme está escrita y revelada por el Espíritu Santo, de tal forma que todos juntos en un solo cuerpo podamos ser edificados y podamos crecer conforme al propósito y al llamado de Dios a cada uno de nosotros. Para poder entender el plan de la salvación, fíjese tantos años que han pasado desde el principio, tantos pactos que Dios ha hecho a través de hombres que Dios ha llamado y ha hecho sus pactos con cada uno de ellos, que progresivamente han tenido claridad dentro de las gradas de la salvación, desde el pacto, llamémoslo, en las dispensaciones de la inocencia, después de la conciencia, después de gobierno humano, después del llamado a Noé, después del llamado a Abraham, después del pacto hecho con Moisés, después con la venida de Cristo, porque todo lo que está en el antiguo pacto se cree totalmente y progresivamente en la vida de su Hijo Jesucristo, la revelación más grande que Dios ha enviado aquí a la tierra. Lo creemos, ¿verdad? Amén. Por lo tanto, amado, cuando hablamos sobre el tema que se inició de la salvación de los gentiles, fíjese cómo Dios ha tratado con un pueblo desde los lomos de Abraham, que fue un hombre llamado de Ur de los Caldeos. Hoy creo que forma parte de Irak, la Babilonia de los tiempos antiguos. Dios le agradó a este hombre para que se formara dentro de sus espermas esa gran nación, pero tenía que ser a través del pacto que Dios tenía establecido dentro de su plan. Abraham, Isaac, Jacob y toda la descendencia llamada después a través de Judá. Para hacer una panorámica de lo que el hermano Arcadio estaba compartiendo allí. Pero ¿cuál es el propósito de entender la salvación de los gentiles? Tanto así, amados hermanos y hermanas que están presentes, Dios tuvo que llamar al apóstol Pablo, porque dentro de los 12 judíos que estuvieron cerca a Jesús, ellos no pudieron entenderlo todo, sino que Dios tuvo que hacerle ese llamado al apóstol Pablo para que tuviera un poquito más de claridad con respecto al plan de la salvación hacia los gentiles. Tanto así que todos juntos, judíos y gentiles, unidos en el cuerpo de Cristo, donde Cristo fue el que rompió esa barrera que existía entre los judíos y los gentiles, nos dio el Espíritu Santo, que es la única persona que nos va a ayudar a entender la verdad revelada en las Escrituras
y así nosotros podamos aportar uno y otro para el crecimiento de ese pueblo de Dios. Mirando lo que nuestro hermano de Villavicencio, todos reconocemos que la ley de Dios es perfecta. Pero cuando hablamos de la ley de Moisés, que nació allá en el monte de Sinaí, y que Jesucristo tuvo que cumplir, pero al morir Cristo, murió y se selló ese pacto, porque Cristo cumplió la ley para los judíos y para nosotros los gentiles, porque en ese tiempo la ley no pudo cumplir todo el propósito que Dios quería hacer cumplir en el pueblo de Israel. Por eso digo que este plan de Dios es progresivo y esta revelación de Dios en su palabra es progresiva. Lo que nosotros no entendamos ahorita, lo vamos a entender luego, pero tenemos la gran ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué quiero tomar? Con respecto a lo que decía nuestro hermano, ¿cómo es el nombre del hermano de Villavicencio? Yair. El hermano Yair. Para nosotros poder entender y estar un poquito más parados en el fundamento de la gracia, en el fundamento del nuevo pacto, lo de Dios para la iglesia de Jesucristo de este tiempo final. Es verdad que tenemos que escudriñar, comernos ese libro tan sabroso, además de toda la Biblia, pasear y retener lo que el apóstol Pablo escribe en el libro de Romanos y en el libro de Gálatas. Le voy a poner un ejemplo. Para yo poder entender el capítulo 9, 10 y 11 del apóstol Pablo que le escribió a los romanos, yo debo entender, por supuesto, desde el principio. Capítulo 1, 2, 3, que habla qué ventaja tiene pues el judío, de qué aprovecha la circuncisión. Mucho, en todos los sentidos. Primero, ciertamente, en que se le fue encomendado los oráculos de Dios. Pues ¿qué? Si algunos se negaron a creer, ¿la incredulidad de ellos anulará acaso la fidelidad de Dios? Entonces Dios llamó a ese pueblo de Israel y tenemos que amarlo y tenemos que orar mucho por Israel. Pero hasta que entre la plenitud de los gentiles, entonces el pueblo de Israel se les caerán todas las escamas y por supuesto se le quitará toda incredulidad para que Dios pueda seguir obrando en ese pueblo de Israel que nunca ha sido separado en el sentido de que fue desgajado para injertarnos a nosotros, pero nosotros como gentiles no podemos decir y jactarnos de que nosotros somos la última Pensacola del desierto. Entonces, amados, como podemos ver en el libro de Romanos, en el capítulo 4, nuevamente nos recuerda el ejemplo de la fe hecho a nuestro hermano Abraham a través de la promesa. Pero cuando hablamos de la promesa, amado hermano, nosotros como cuerpo de Cristo, iglesia de Jesucristo del último tiempo, nuestro hermano Abraham fue llamado por medio de la fe, pero él tuvo que ser circuncidado. Entonces, hoy en día muchas personas entramos en que o nos circuncidamos o no nos circuncidamos. Pero el apóstol Pablo habla muy claro que ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que es la circuncisión hecha a través de la mano del Espíritu Santo, amados. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que el plan de Dios se cumpla conforme a su voluntad y a través de la revelación progresiva de este tiempo. Y voy aterrizando para poder continuar diciendo que del capítulo 6, 7 y 8 debemos entenderlo
para que a través del capítulo 8 que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y cuando hablamos están en Cristo Jesús, estamos hablando de judíos y gentiles que creen y que creerán en este último tiempo. Y nuevamente el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que no pudo hacer la ley, ya que era débil por causa de la carne, lo hizo Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de nuestra carne pecaminosa, y por el pecado condenó el pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Conforme al Espíritu de Dios. Amén. Entonces, en cuanto al plan de la salvación de los gentiles, que es el tema inicial, hay mucho que cortar, hay mucho que entender, hay mucho que hablar, y por supuesto, hay mucho que recibir. Cada uno de nosotros somos aportadores de un granito de arena para edificar el cuerpo de Cristo. Llámese en Ecuador, llámese en Chile, llámese a los que estamos en Venezuela, llámese a los que estamos en Colombia, porque a la final, dice el apóstol Pablo, con respecto a la unidad del Espíritu, hay un solo cuerpo, hay un solo Dios, hay un solo Espíritu, hay un solo Señor, hay un solo bautismo. Está escrito allá en el libro a los Efesios, capítulo 4, si no se me olvida un poquito. Entonces, amado, por eso es hermoso el poder compartir estos temas preciosos, esta palabra tan rica, esta palabra tan llena de sustento espiritual para nuestras vidas, que nos permite con esta exposición y este compartir juntos, aunque no nos podemos abrazar, aunque el mismo plan de Dios en la salvación está permitiendo que aún hoy se cumpla en este tiempo de crisis, de enfermedad, que la verdadera iglesia de Jesucristo inició por casa y en los últimos tiempos debe continuar por la casa y al final de los tiempos debe seguir en la casa para edificar el cuerpo de Cristo. Y concluyo. Para poder entender el capítulo 9, 10 y 11 del apóstol Pablo en el 8:28 dice que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. A los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que antes escogió también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a estos también declaró justo o justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ya está hecho. Amén. Nuestra justificación está hecha en Cristo Jesús. Nuestra glorificación está hecha en Cristo Jesús. Para judíos y para gentiles, para todo aquel que en este tiempo de gracia va a creer, amados. Y al final, ese plan de salvación tiene que cumplirse conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Quiero dar un último consejo. No son los años que uno pueda estar en el Evangelio de Jesucristo. Lo importante es que tengamos nuestros oídos abiertos a recibir de cada uno de los hermanos el granito de revelación que Dios quiere para nuestras vidas. Hay que sumar, Iglesia de Jesucristo. Hay que oír para sumar y que Dios a través del Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, nos pueda ir revelando a cada uno de nosotros la verdad verdadera que está escrita en la Sagrada Escritura. Así que, amados hermanos, desde este lugar, le doy gracias a Dios por compartir, por ser parte de ustedes, por estar
con ustedes, por estar al lado de ustedes, porque son propósitos de Dios en este último tiempo. Y nosotros tenemos la bendición de decir que Dios permitió en esta cuarentena cumplir su propósito de que la iglesia de Jesucristo, amado hermano, si nosotros no podemos reunirnos físicamente, aún la ciencia viene de parte de Dios, porque dice la Biblia que la ciencia avanzará en el último tiempo, y estoy seguro que si Jesucristo estuviera aquí, también la estuviera utilizando. Y le damos gracias a Dios, amado hermano, por estas reuniones. Para mí es la primera vez en mi vida, me siento gozoso, nervioso, pero eso para mí, yo lo escribo, ¿no? Porque a mí me gusta escribir todo. Yo escribo hoy que participé juntamente con cada uno de los hermanos en esta primera experiencia. Quiero que estén orando mucho por la iglesia en Venezuela. Amén. Quiero que estén orando mucho por cada uno de nosotros que estamos haciendo el trabajo del Señor en ese lugar, y sobre todo, amado, orando los unos por los otros, para que no solamente puedan ser salvos, sino también que podamos ser restaurados y que podamos ser Amén. sanados. Bendiciones para la iglesia de Jesucristo aquí en Sudamérica. Bendiciones para nuestros hermanos que Dios le colocó en su mente en conectarnos en esta oportunidad. Y le doy gracias a Dios porque Dios me ha traído a Cúcuta con el propósito de aprender tantas cosas nuevas que Amén. Dios tiene para mi vida en mi caminar con Cristo Jesús. Bendiciones para todos, y oren mucho por la iglesia de Jesucristo, sobre todo en Ciudad Guayana, allá donde Dios me ha permitido estar creciendo y estar sembrando. Abrazos para todos, un ósculo santo para todos, y estrecho su amor en Cristo Jesús, para que podamos conocernos personalmente y podamos ser bendecidos por el Señor y poder tener esa gran revelación de Dios a través del Espíritu Santo. Abrazos y saludos. Gracias, hermano, por su aporte. El hermano Abraham, que quería aportar algo. Abraham. Amén. Amén, mis hermanos. Pues le doy gracias al Señor primeramente por permitir esta vía de comunicación. Quisiera pues presentarles, no lo hice anteriormente porque los que llevaban la dirección de esta reunión eran mi hermano Cristian y mi hermano Juan. Presentarles pues a mi hermano Guillermo, él es uno de los encargados de acá de la localidad de acá de Ambato, en Ecuador. Nos estamos reuniendo, pues forma parte de la localidad de la iglesia acá en Ambato, en Ecuador. Y pues le doy gracias a mis hermanos por esta hermosa comunión, primeramente porque no somos exactamente hermanos específicos, sino está abierto a todos esos hermanos que quieran participar y todos esos hermanos que quieran aprender, aprendiendo, no solamente conocemos la palabra, sino yo estoy aprendiendo de ustedes, al igual que sé que por medio del Espíritu el Señor les dará a ustedes para aprender de mí, porque de eso se trata la reciprocidad del cuerpo, ese amor de ágape, donde los unos a los otros nos ayudamos y nos limamos como piedras preciosas. Amén. Es la voluntad del Señor. Amén, hermano. Saludos a mis hermanos, les extraño mucho a mi hermano Juan, a la hermana Raquel, a mi hermano Numael, pues siempre les recuerdo, pero pronto volver a verlos, si el Señor me lo permite. Amén. Qué bonito. Quiero dar dos aportes, voy a ser un poco corto en cuanto a lo que se comenzó de mi hermano, la apertura que hizo, y entender pues este pacto que hizo el Señor con Abraham, esta promesa que le hizo. Pero anteriormente, yo quiero que vayamos a Génesis, el capítulo en la caída del hombre, capítulo 2, capítulo 3. Cuando el Señor le dice que ve que el hombre cae, esto lo digo porque con Abraham hizo visible la promesa.
Pero desde el principio el Señor estaba en la disposición de Él que todos entremos a su reino. El Señor siempre ha querido que todos nos salvemos. El Señor siempre ha querido que todos vayamos a sus pies y entremos a la redención de Él. Vea que cuando el hombre cayó, tuvo la decisión propia de seguir, obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Y el hombre decidió desobedecer. Y por eso el Señor habla de esa simiente que le pisará la cabeza. Y ese es Cristo mismo, el que nos hará verá nuevamente al redil del buen pastor. Desde los principios de antes, desde el comienzo, el Señor siempre ha querido que su creación, porque somos a imagen y semejanza, el propósito de Dios de que la imagen y semejanza de nosotros sea la revelación de Él mismo. ¿Y quién lo hizo? Lo hemos hablado en esta reunión. Cristo mismo fue el único que pudo hacer la semejanza de Dios y su imagen. Del resto, nadie ha podido. Hemos visto referencias de buenos patriarcas que han cumplido lo que el Señor, pero no han sido perfectos como el Señor verdaderamente, el Señor Jesucristo lo fue al momento de morir en la cruz. Si vemos un pequeño ejemplo, la fe también se vio en Caín y Abel. Cuando Caín mata a su hermano y Abel muere, ¿qué nos dice Hebreos capítulo 11, verso 4? Que por la fe de Abel, lo voy a leer, por acá lo tengo. Ya va que se me cerró la Biblia, pero ya lo encuentro. Hebreos 15, verso 4. Por la fe, Abel presentó a Dios una ofrenda mejor que Caín, por medio de la cual recibió aprobación de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y habiendo muerto, aún habla por medio de ella. Siempre hemos visto que el Señor ha querido que el hombre, por decisión propia, crea en lo que Dios le ha dado, crea en lo que Dios ha hecho, crea en su Hijo Jesucristo, porque el Señor es presente desde el Antiguo Testamento, desde la creación del mundo hasta el Apocalipsis, y sigue presente siempre. Y Él ha hecho referencia a que Cristo es la única entrada al reino y a la salvación de todos. Hemos hablado acá de los gentiles, sí, y me gustó algo que comentó mi hermano Juan Carlos, que deberíamos leer, quizás nos dará tiempo ahora, pero sí de ver qué sucedió con Jafé y con Sem, Can y Jafé. Ajá. Ahí también hay una representación también, una referencia en cuanto a nosotros los gentiles, o sea, de dónde el Señor desde el principio no fue el Señor por decir, no, solamente va a ser y luego va a venir los gentiles. No, en los propósitos de Dios. Siempre ha querido que su iglesia y su cuerpo sean todos uno. Todos uno seamos. Todo aquel que cree en el Hijo del Hombre, en Dios, en Cristo Jesús, será hijo de Él. O sea, cualquiera. El Señor no ve raza, el Señor no ve lenguas, no ve naciones. El Señor ve corazones dispuestos para alabarle y glorificarle. Entonces, siempre el Señor ha puesto la fe que nosotros... Dígame, mi hermano. Cierro y vuelvo y abro. Ya, mi hermano, ya.